Hola, ¿cómo están? El objetivo de esta sesión es resolver un caso de evaluación de inversiones para un curso de Finanzas 2, en especial para mis estudiantes de la materia de Finanzas 2 que tienen un parcial el día de hoy. Entonces, vamos por partes. Nos han solicitado hacer la evaluación de una determinada inversión, en este caso una salteñería. Lo primero que tienen que hacer, jóvenes, es leer bien el enunciado. Acá tenemos las inversiones fijas que se requieren. La vida útil es de 8 años. Las inversiones se dividen en fija, diferida, inversión de capital de trabajo. Tenemos los 3 niveles de inversiones. Vamos a evaluar este proyecto por 5 años. Y me dice que al quinto año, los activos que hemos comprado, o sea, estos activos, al término del quinto año, lo vamos a vender a 50.000 bolivianos. Estos activos fijos se deprecian en 8 años, así que tenlos muy en cuenta. Tenemos un precio de venta que es de 8 bolivianos y se va a mantener constante durante los 5 años de evaluación. ¿Qué más tenemos? La electricidad me dice que estamos hablando de una demanda, que este emprendimiento tiene una demanda elástica. Recuerdan ustedes que si el coeficiente de electricidad es de mayor a 1, quiere decir que la demanda es elástica. ¿Qué quiere decir esto? Que es sensible al precio. Más adelante vamos a ocupar ese número. Me está dando la demanda potencial. Esto también se conoce como demanda insatisfecha. Esta es la demanda insatisfecha del mercado, es decir, la parte de la torta del mercado que no está cubierta aún. Y esto es una oportunidad para nosotros. ¿Qué más tenemos? Tenemos los costos variables. Fíjense que el costo variable se va a incrementar de acuerdo a la inflación, que es 2%. Es decir, en este caso contempla la inflación. Me está diciendo que la inversión fija determina la capacidad de producción. En este caso, la capacidad de producción es 77.000 salteños al año. Luego tengo los gastos operativos, que son de 180.000 bolivianos al año, y van a mantener, se va a incrementar de acuerdo a la inflación. Es decir, que el primer año va a ser este monto, y al segundo año van a tener incrementos sostenidos de acuerdo a la inflación, que lo tenemos más arribita. Dentro de la estructura de capital, acá tenemos, estos datos es para la deuda, que me indica que el 40% de la inversión fija va a ser financiada con crédito bancario, con cuotas iguales, es decir, sistema francés, la tasa activa, el plazo, el banco me va a cobrar un seguro de 500 bolivianos al año, y todo el proceso que debo incurrir para tener el dinero, es decir, las idas y venidas al banco, el costo de trámite, el costo del notario, todos los costos inherentes que he realizado para acceder al crédito es de 2.000 bolivianos. ¿Qué más tenemos? La tasa libre de riesgo, me da el beta desapalancado, me está dando el riesgo país de Bolivia y el rendimiento del mercado. Una vez que he leído todos esos casos, vamos a la pregunta. Me pide inciso A, determina el costo promedio contra el capital. Ya todo lo que ustedes han leído lo tengo cargado aquí, en este Excel. A ver, tasa activa 12%, seguro, el costo de desembolso. Entonces lo que vamos a hacer primero, vamos a elaborar el costo promedio ponderado de capital, pero primero vamos a calcular la estructura de inversión y financiamiento. La inversión fija la tenemos acá arribita, 90 bolivianos, igual la diferida, también la inversión de capital de trabajo, 20.000, perfecto. Ahora me está diciendo que de esta inversión fija nos vamos a prestar el 40%. La diferencia va a ser aporte propio. Ahora bien, la inversión diferida va a ser con aporte propio,
La inversión de capital del trabajo va a ser con aporte propio. El total de la inversión va a ser una suma de todos estos ítems. Ahora, en el porcentaje vamos a colocar cuánto representa el aporte propio con respecto al total de la inversión. Es decir, estoy dividiendo el aporte propio con relación al total de la inversión. ¿Qué me dice este número? Este número me está diciendo que el 71% de esta inversión es financiado con aporte propio. Lo propio hago con la deuda. Este señor dividido entre total. Aquí, digamos la sumatoria, igual este señor dividido entre el total. Que me dice que el 71% de esta inversión es financiado con aporte propio y el 29% es financiado con deuda. Con eso vamos a elaborar las condiciones del crédito. Aquí tenemos el préstamo, el plazo sabemos que es 5 años, la tasa la tenemos acá arribita, que 12%, el seguro también lo tenemos acá arriba, el de 500, la cuota la hacemos con la función pago de Excel, que me pide la tasa activa, punto y coma, el plazo, que es 5, punto y coma, el valor actual, que es el crédito, eso va con negativo, 36.000. Ok, con eso vamos a elaborar nuestra tabla de amortización o plan de pago. La cuota inicial, sabemos que la deuda, las cuotas van a ser fijas, inmovilizamos con la función F4, no se olviden, y arrastramos para todos los periodos. El interés siempre sobre saldo, saldo inicial multiplicado por la tasa activa. La amortización es la cuota menos el interés. El saldo final va a ser lo que usted debía al principio menos lo que usted amortizó. Para el siguiente periodo, el saldo final viene a ser el inicial. Ahora estos señores, lo arrastramos una vez, seleccionamos todo y nos vamos hasta el final. Tiene que sobrar cero porque al término del periodo 5 la deuda tiene que estar totalmente extinguida. Flujo de caja de la deuda. ¿Cuánto le ingresa realmente a la empresa? A la empresa le va a ingresar lo que le prestó el banco menos los costos asumidos por el desembolso. ¿Cuánto asciende eso? A 2.000 bolivianos. Es decir, que el líquido no me ingresó los 36.000 porque 2.000 me costó todo el proceso del crédito. Ahora, ¿cuánto voy a pagar? ¿Cuánto vamos a pagar? Usted va a pagar la cuota, pero tiene usted que pagar un seguro que le cobra el banco, que es de 500 bolivianos en este caso. Entonces, tenemos mi ingreso neto de efectivo y tenemos mi salida. ¿Para qué me sirve este flujo de caja de la deuda? Este flujo de caja de la deuda me sirve para determinar el costo de la deuda. Recuerden ustedes que el costo de la deuda es la TIR del flujo de la deuda, esa TIR multiplicado por 1 menos 25%. Recuerden ustedes que la deuda me genera escudo fiscal. Por eso que multiplico por 1 menos 25%. Ok, ya tenemos el costo de la deuda. Ahora, ¿qué más? Con el costo de la deuda ya podíamos calcular el costo promedio pondero de capital, que lo tenemos acá más abajito. El peso de la deuda lo tenemos aquí calculado. 29%. El peso del capital propio, igual, lo tenemos ya calculado. ¿Dónde está? Aquí. El costo de la deuda, lo tenemos calculado ya. Aquí. ¿Qué me falta? El costo de capital propio. Y para el costo de capital propio, requiero calcular el beta. El beta L significa beta apalancado. Beta apalancado. ¿Qué es igual al beta apalancado? Es igual al beta desapalancado, que también lo tengo acá arribita,
por, dice la fórmula, 1 más, abren paréntesis ustedes, 1 menos 25%, multiplicado por deuda dividido entre patrimonio. Cierra paréntesis, cierra otra vez. Y aquí tenemos el beta L, que es el beta apalancado. El beta apalancado considera la estructura de capital. En este caso, el beta desapalancado es un beta sin deuda. El beta apalancado siempre va a ser más elevado que el beta desapalancado. ¿Por qué? Porque considera la estructura de capital de la empresa. Es un beta que considera la deuda, en otras palabras. Ya con eso, podemos aplicar, como aquí bien lo tienen ustedes, la fórmula del KPM, que es igual a que tasa libre de riesgo más la diferencia entre el rendimiento del mercado, tasa libre de riesgo, por el beta L, más el riesgo país de Bolivia. Entonces, ¿a qué es igual? Igual a que hay que seguir nomás lo que dice la fórmula. Tasa libre de riesgo, lo tenemos acá arribita. Tasa libre de riesgo, más, ahora en paréntesis, rendimiento del mercado, menos tasa libre de riesgo, multiplicado por el beta L, más el riesgo país de Bolivia. ¿Sí? Estoy siguiendo la fórmula nada más. ¿Sí? Fíjense, tasa libre de riesgo, rendimiento de mercado, menos tasa libre de riesgo por beta L, más el riesgo país. Es el costo de capital propio. Ahora multiplico el peso de cada fuente de financiamiento por su costo, el peso por su costo y luego la sumatoria, y esto es el costo promedio ponderado de capital, que es lo que me pedía el inciso A. Ya lo tengo resuelto. Ahora vamos a armar otro flujo de caja. Tenemos mi demanda potencial y mi capacidad de producción. La capacidad de producción la tenemos acá arribita. ¿Dónde está? Aquí. Y la inmovilizamos. Ok. Esta es la demanda y esta es mi capacidad. ¿Cuál manda? Mi capacidad o lo que el mercado quiere. El mercado quiere 70, mi capacidad es 27. Siempre manda al mercado. Y eso lo podemos hacer con la función mínimo. El mínimo entre estos dos y arrastramos. Noten ustedes que recién en el año 5 vamos a operar a un 100% de mi capacidad de producción. El mercado quiere 78 y yo solamente puedo darle 27. ¿Quién manda? El mercado. El precio me decía que era fijo, recuerden ustedes. Igual, vamos a buscar el precio, jóvenes, y lo inmoviliza usted con la función F4 y lo arrastra. El ingreso es precio por cantidad y lo arrastra. Tenemos ya los ingresos. Las ventas estimadas las tenemos calculadas acá arribita. ¿Qué requiero? El costo variable. ¿Cuánto es el costo elementario? Lo tenemos calculado, es 3,5. Pero me dice que se va a incrementar por entonces 1 más el incremento que era la inflación, que es 2%. Vea usted, 1 más el incremento, no se olvide de inmovilizar la tasa de inflación. Y eso lo arrastra. Vea que el costo variable se va incrementando de acuerdo a la tasa de inflación. O el costo de venta proyectado, simplemente el producto de este señor por este señor. Ok. Tenemos ya los costos variables. Los gastos administrativos del primer año, ¿cuánto es? 180.000. Y para los siguientes periodos se va a incrementar de acuerdo a la tasa de inflación. Uno más. Tenemos la inflación. Sí, 2%. Y no se viene a inmovilizar. Y ahora, la publicidad dice que es un porcentaje de los ingresos. La publicidad, ¿dónde está? Que son los gastos comerciales. Inmovilizado por los ingresos proyectados. Arrastramos. Sumamos todos los ítems
Y son los gastos operativos. La depreciación. La inversión fija, ¿cuánto es? 90.000. La vida útil es de 8 años. ¿Cómo saco la depreciación? Simplemente el valor del activo entre la vida útil. La depreciación va a ser constante durante todo el periodo de evaluación. La amortización de la inversión diferida. En Bolivia, la inversión diferida se amortiza jóvenes en 4 años. El señor, usted lo moviliza y lo divide entre 4. Y lo resta hasta el periodo 4. Ojo, no hasta el 5, ¿no? Con todo lo anterior ya podemos armar el estado de resultados. Ingresos tenemos los ingresos. Costo de venta tenemos. La diferencia entre ambos se llama utilidad bruta. Ingresos menos costo de venta. Los gastos operativos también lo tenemos. Calculado acá arribita. Muy bien. Podemos hacer la diferencia. La depreciación y la amortización. Juntos me lo pide. Sumo. Depreciación más amortización de la inversión diferida. Ahora resta. Y ese es el EBITDA. El EBITDA es que es la utilidad operativa sin tomar en cuenta la depreciación y amortización. Utilidad ante intereses, impuestos, depreciación y amortización se interpreta. Ahora el EBIT simplemente es el EBITDA menos la depreciación. Ahora los intereses, ¿dónde los saco? De nuestra tabla de deuda. Aquí no se olvide que tiene que tomar en cuenta los intereses, pero también tiene que tomar en cuenta el seguro. El seguro. Ambas cosas. El interés más el seguro. Ahora la utilidad ante el impuesto es una diferencia. Y como ustedes bien saben, el IUE es el 25% de la utilidad neta. Ya con eso nosotros podemos elaborar el resultado neto, que es una diferencia. Ya con eso podríamos armar nuestro flujo de caja. Donde tenemos la inversión fija, impacto negativo porque es una salida de efectivo. ¿Dónde está? Aquí. La diferencia del capital de trabajo. El capital de trabajo se recupera el último periodo. ¿Cómo determinamos eso? Sencillo. Coloca usted igual, negativo, el capital de trabajo. Este es el capital de trabajo que se requiere para financiar el primer año de operación. ¿Para cuánto se requiere al término del año 1 para financiar el año 2? ¿Cómo hacemos? Dividimos este señor respecto a los ingresos del año 1, este señor entre el ingreso del año 1, y multiplicamos por el ingreso del año siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Que este importe es lo que se requiere para financiar el año 1. Este importe es lo que se requiere para financiar el año 2. Este importe es lo que se requiere para financiar el año 3. Este importe es lo que se requiere para financiar el año 4. Este importe es lo que se requiere para financiar el año 5. Y fíjense ustedes que ya no se requiere dinero para financiar el año 6, porque el año 6, en teoría, no existe. Estamos asumiendo que el emprendimiento va a tener una vida de 5 años. Repito este procedimiento. ¿Qué están haciendo? Dividiendo el capital de trabajo del año 1, este señor, entre los ingresos por los ingresos del año siguiente. Es decir, ¿qué estamos diciendo? ¿Cuánto se invierte en capital de trabajo? Se invierte los 20.000 en el periodo de cero. Igual negativo. Pero ¿qué sucede? El capital de trabajo del periodo 1 se va a incrementar de 20.000 a 20.600. ¿Y por qué se incrementa el capital de trabajo? Porque se incrementan los ingresos. Si el ingreso se incrementa, también lo hace el capital de trabajo.
Le coloco un negativo delante porque el incremento de capital de trabajo se requiere si es salida de efectivo. Y eso lo arrastramos hasta el último periodo. Hasta el último periodo. Fíjense que aquí está con amarillo. Tiene su explicación. Ahorita les voy a decir. Esto es lo que se requiere en el periodo 1 y esto se llaman inversiones adicionales en capital de trabajo que se hacen porque los ingresos aumentan. Si los ingresos aumentan, la empresa va a requerir hacer inversiones adicionales en capital de trabajo. Ahora, ¿para qué me sirve la tablita? Para esto. La recuperación del capital de trabajo va al término del periodo. Esto 22.000 va al término del periodo. Ahora, ¿cómo calculo el valor terminal? Es decir, estos activos los vamos a vender al término del periodo 5. ¿Y a cuánto lo vamos a vender? El enunciado me dice que lo vamos a vender a cuánto. A 50.000 bolivianos. Ahora, ¿cuánto vale contablemente? Contablemente vale la inversión fija. La inversión fija menos la sumatoria de la depreciación. Es decir, mi inversión fija menos toda la depreciación de los 5 años. Entonces, hago la diferencia y tenemos una ganancia. Esto vale en el mercado y esto vale contablemente. El valor de mercado está por encima del valor contable, lo que genera una ganancia de capital. Sobre esa ganancia se tributa el 25%. Entonces, el valor terminal, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a lo que me van a pagar en el mercado menos lo que se va a llevar al Estado. Y con eso calculamos nuestro flujo de inversiones. Ok, ahora el flujo operativo tiene que partir del UODI, utilidad operativa después de impuestos. Aunque es igual al EBIT, por 1 menos el 25%. Y la trama. La depreciación se suma porque no es salida de efectivo. Se toma acá. Y abajito está la amortización de la inversión diferida. Todo esto se arrastra al final. Ahora, más o menos la variación del capital de trabajo. ¿Qué coloco esto? Desde menos 600 hasta 4. ¿Por qué? Porque estos se llaman inversiones operativas en capital de trabajo. ¿Por qué operativas? Porque se hacen durante la marcha del proyecto. Ya con eso nosotros podemos calcular, hacer la suma y calcular el flujo operativo. Ya con el flujo operativo podemos calcular el flujo de caja libre, que es el flujo de inversiones, más el flujo operativo, la suma de ambos. Y lo arrastramos. Si ya tenemos los flujos de caja, tenemos el costo de capital, ya podemos hallar los indicadores de evaluación, que ya se calculan acá por defecto. Fíjense que el BAN aquí es igual, lo voy a hacer de nuevo. El BAN lo hacemos con la función BNA, que me pide el costo de capital, que voy a actualizar todos los flujos de caja, lo actualizo. Más la inversión inicial, ¿cuánto me da? 109.224 bolivianos. Esto quiere decir que este proyecto de inversión que hemos hecho ahora de forma rápida cubre este costo de capital, lo cubre y además genera riqueza en este importe. La TIR también la podemos calcular. La TIR, las internas de retorno. Esta inversión tiene un retorno promedio anual del 44,99%. Este retorno supera el costo de capital, lo cual quiere decir que la inversión genera valor para los inversionistas. Sin embargo, la TIR es muy optimista, es por eso que calculamos la TIR M, que me pide todos los flujos, me pide la tasa de financiamiento. La tasa de financiamiento, jóvenes, es la tasa activa, que es 12%. ¿Qué más? Luego tenemos la tasa de reinversión. ¿A qué tasa vamos a reinvertir? Al costo de capital.
La TIR-M es menor a la TIR normal, puesto que es más optimista. Y la interpretación es igual. La TIR-M es un rendimiento que tiene que ser mayor al costo de capital. Espero, jóvenes, que le hubiera servido la solución de este caso. El Excel, obviamente no se lo voy a pasar, porque la idea es que usted lo haga, ¿no? Y aprenda. El Excel se lo voy a pasar después del parcial, ¿ya? No se olviden de hacer conclusiones y recomendaciones, ¿no? ¿Qué podemos concluir? Se puede concluir que el proyecto de inversión es rentable. Así lo demuestra todos sus indicadores de evaluación: PAN, TIR y TIR-M. Esa es la conclusión. Concluimos que el proyecto sí es rentable. Recomendación: dado que el proyecto es rentable, se recomienda su realización. Esa sería la conclusión y recomendación de este pequeño caso, queridos estudiantes. Se cuidan. Un abrazo.